Ya, entonces doy comienzo a mi pequeña charla que preparé para el día de hoy, que como decían anteriormente se llama El advenimiento de la inteligencia artificial general y sus impactos para la ciencia y la cultura. Bueno, más informalmente aprovecho de presentarme también. Soy Ania Luege Seger, soy estudiante del doctorado en filosofía de la Universidad Alberto Hurtado y mi tema de tesis doctoral estaba dentro de la línea de investigación de filosofía de la mente, que se enmarca dentro de la filosofía analítica, pero lo que tengo preparado para hoy es una charla que se relaciona un poco con filosofía de la mente, es decir, con mi tema de investigación doctoral, pero también con cosas que he ido desarrollando en paralelo, como los impactos sociales y culturales que tienen la inteligencia artificial y la inteligencia artificial general particularmente. Así que bueno, doy inicio. Les presento mi hoja de ruta para el día de hoy. Voy a partir introduciendo al concepto de inteligencia artificial general, primero con una historia de lo que es la inteligencia artificial y cómo el concepto de inteligencia artificial deviene o evoluciona en inteligencia artificial general. También voy a complementar esto con lo que Schwab llamó la cuarta revolución industrial. Después voy a hablar de las problemáticas derivadas de la creación de estas tecnologías, como la agencialidad de los sistemas de inteligencia artificial general y la deshumanización de los procesos cognitivos, la inexplicabilidad algorítmica y los sesgos estadísticos y la variancia y la varianza. Voy a hablar de los impactos de la inteligencia artificial general en el ámbito científico, como los cambios de paradigma y las reorganizaciones o la reorganización de la práctica científica. También voy a hablar del impacto de la inteligencia artificial general en la cultura, deteniéndome un poco en los alcances y los límites de la inteligencia artificial general. Y finalmente voy a terminar con unas pequeñas reflexiones sobre algo que yo llamo el problema de la disolución de la autoría o que también se enmarca un poco dentro de la reorganización de las humanidades en general, ¿no? Así que, bueno, luego de haber presentado esto, parto contándoles un poquito sobre, como dije al principio, el concepto de inteligencia artificial general. Primero que nada, por inteligencia artificial general, nos referimos a sistemas de inteligencia artificial que poseen un nivel de inteligencia similar o superior al de un ser humano promedio, o así al menos lo formula John McCarthy, uno de los impulsores del proyecto de inteligencia artificial en el siglo XX, esta definición de inteligencia artificial, general, perdón, la acuña en la década del 70 y también en el 80. También por sistemas de inteligencia artificial general se entiende como sistemas de inteligencia artificial que son sistemas con un dominio generalista. Esto es que, a diferencia de los sistemas que son especializados en un solo dominio del conocimiento, como puede ser el procesamiento del lenguaje, la visión artificial o, o en fin, como todo lo que está diseñado para tareas, realizar tareas específicas, los sistemas de dominio general las hacen todas en buen chileno, o sea, serían capaces de, en un escenario ideal, digamos, jugar a la pelota y resolver una ecuación matemática ultra compleja, un problema científico complejo, generar hipótesis, lo que a ustedes se les ocurra. También serían competentes en artes, humanidades, etcétera, etcétera. Entonces, esa fue una de mis motivaciones para proponer el tema de esta charla, ¿no? Porque si se llega a la creación de sistemas artificiales generales o generalistas, serían como omniabarcantes. Pero voy a avanzar un poquito más con la historia de la inteligencia artificial. Am, bueno, al principio
la década o sea, o en la mitad del siglo XX, ustedes deben saber, me imagino, que Alan Turing proyectó que computadoras con una memoria suficientemente potente iban a ser capaces de hacer una máquina de Turing universal. Estos son, así para decirlo en simple, máquinas que podrían imitar todos los aspectos de la inteligencia humana, si es que, claro, como ya dije, tuviesen una capacidad de memoria, una capacidad de cómputo lo suficientemente amplia para soportar estos programas monumentales, ¿ya? Esto está súper ligado a un concepto que es el de máquina virtual, que lo acuña Margaret Boden o lo desarrolla Margaret Boden, que supone que son máquinas, son softwares o programas diseñados para correr en cualquier tipo de eh, soporte o arquitectura física. Entonces, eso implicaría que con un, un modelo de inteligencia artificial o un programa correcto, aunque el término programa no es tan adecuado, pero con un modelo correcto se podría hacer correr básicamente un diseño en cualquier tipo de sistema físico, ¿ya? Y bueno, otro hito importante para la inteligencia artificial es que en la conferencia de Dartmouth, donde se reúnen múltiples investigadores de la ciencia y de la ingeniería, digamos, impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial, también aquí empiezan a pensar en máquinas que logren emular de manera satisfactoria todas las funciones de la mente humana, ¿ya? Entonces, todos estos pequeños hitos van dando pie a lo que más adelante eh, se comenzó a desarrollar ya con más fuerza. La inteligencia artificial, como muestra esta línea de tiempo, se desarrolló hasta los 70 con una potencia súper grande y con una gran, con mucha inversión, digamos. Pero en los 80, en los 70, 80, como que se detuvo todos los proyectos que habían generado mucho entusiasmo en la comunidad científica, como eh, que habían sido exitosos hasta cierto punto, pero sufrieron un invierno y se vieron detenidos, dejaron de invertir en la inteligencia artificial y digamos que todo el revuelo que causó en una época en los 80 y 90 se vio un poco detenido y ya la gente dejó como de creer un poco en la IA, hasta que, bueno, sucedieron varios hitos, hasta que en el 2010 vino como el renacimiento de la inteligencia artificial, o lo que se conoce como la primavera de la inteligencia artificial, con el surgimiento del machine learning, eh, principalmente lo que de alguna u otra forma impulsó que la inteligencia artificial se ocupara o se le diera un uso primordialmente, ¿no?, en la práctica científica, ¿ya? Porque, claro, el machine learning que está basado en tecnologías de redes neurales principalmente, tenían una capacidad de procesar datos enorme y eso fomentó, digamos, que se empezara a utilizar para principalmente ciencias naturales, pero también ciencias sociales. Bueno, entonces continúo. Eh, Junto con el auge o este nuevo renacimiento de la inteligencia artificial que se dio a finales eh, o sea, sí, finales del siglo XX, también se le asocia la cuarta revolución industrial, que, que básicamente es más amplio que la revolución de la inteligencia artificial, porque se asocia al desarrollo de las TICs en sentido amplio, pero está igual marcada por el desarrollo de las tecnologías digitales. Entonces se dice que esta revolución industrial, digamos, de alguna manera rompe como las fronteras entre lo físico, lo digital y lo biológico, porque en el fondo eh, todas las áreas de las ciencias se integran con las tecnologías digitales. Más adelante lo vamos a ver con más detalle,
pero por el momento es interesante entender que a diferencia de las revoluciones industriales anteriores, como la revolución de la máquina a vapor, por ejemplo, eh, esta revolución industrial, impulsada por una parte por la IA y en sentido más general por las tecnologías digitales, se caracteriza por varias dimensiones que la hacen distintiva, que son la velocidad de los cambios, la transversalidad de los cambios, la ubicuidad de los cambios, la relatividad e inmaterialidad de los cambios y la impredictibilidad de sus cambios. ¿Ya? Y resumidamente, ¿qué es lo que quiero graficar con esta idea? Es que en el fondo, eh, o sea, apuntando a lo que básicamente quiero referir con transversalidad sobre todo, es que los cambios que trae esta revolución son eh, generales. Son tan amplios que abarcan todas las áreas del conocimiento y que suponen una aceleración tan grande de los progresos y los desarrollos en el ámbito tecnológico que no tienen parangón con lo que fueron las revoluciones industriales anteriores en la medida en que, a medida que se iban reemplazando, por ejemplo, ocupaciones o industrias o puestos de trabajo, se iban renovando en simultáneo, sino que esta revolución los reemplaza o automatiza tareas de manera tan rápida que de repente como ocupaciones o disciplinas enteras pueden llegar a verse colapsadas o desplazadas por esta revolución y por las tecnologías de IA en particular, ¿ya? Y bueno, ahí ya me voy entrando en el terreno científico. Ligado a esto, hay un par de economistas que son Frey y Osborne, que para pensar el fenómeno de la automatización y el desplazamiento laboral por tecnologías de inteligencia artificial y sistemas de software computacionales, piensan en el reemplazo de habilidades o tareas, dividiéndolas en tareas manuales rutinarias y cognitivas no rutinarias, ¿ya? Y se supone que la cuarta revolución industrial es capaz de reemplazar no solo las tareas manuales y repetitivas que reemplazaron las revoluciones industriales anteriores, sino que además las de carácter cognitivo, rutinario y no rutinario, lo que englobaría como dentro de esta categoría de cognitivo no rutinario, no solamente como tareas de carácter administrativo o tareas simples, que son, digamos, tan pensadas para un nivel de calificación promedio, sino también para tareas como que requieren niveles altos de pensamiento abstracto como, pucha, no sé, por la física teórica. Entonces, eh, nuevamente voy avanzando el terreno que me convoca, ¿no? Que son las ciencias. Entonces, ya. ¿Cuáles son las problemáticas que, a mi juicio, se derivan de esta revolución industrial o sea, y esta revolución industrial impulsada por la inteligencia artificial? Es que, primero, eh, que hay una especie de ruptura entre la agencia humana y la agencia de los procesos agénticos que son impulsados por inteligencia artificial. ¿A qué me refiero con esto? O sea, los procesos cognitivos se deshumanizan y a medida que los sistemas artificiales van ganando mayor agencia. Decir, claro, hay una deshumanización de los procesos cognitivos por un lado, que por deshumanización de procesos cognitivos me refiero a la ruptura de la conexión causal entre las intenciones humanas y los productos generados por IA,
Y claro, con agenciabilidad me refiero en el marco de la inteligencia artificial a las capacidades de los sistemas artificiales que tienen por sí mismos, o sea, de manera autónoma, de producir efectos en el mundo. ¿Ok? Entonces ya, agencialidad y deshumanización en el contexto de la inteligencia artificial para mí va de la mano. Otro problema que traería consigo como el surgimiento de la IAG para el ámbito científico sobre todo sería la inexplicabilidad y los sesgos. Esto ya es como más de común conocimiento, pero igual me voy a detener un poquito. Eh, Primero, ¿a qué hace referencia la inexplicabilidad? Hace referencia a que los modelos de inteligencia artificial, como ustedes deben saber, son considerados cajas negras. Eso quiere decir que sus algoritmos son tan complejos que son difíciles de interpretar. El sesgo algorítmico son errores sistemáticos de los algoritmos que reproducen imprecisiones o prejuicios de los humanos frente a un determinado tema o dominio. Y eso tiene que ver mucho más con la ética de la inteligencia artificial que con consideraciones como estrictamente técnicas sobre la práctica científica, pero algo que a mí me interesa particularmente es el sesgo estadístico, que también se puede correlacionar con el sesgo algorítmico, pero no siempre. El sesgo estadístico es una simplificación, o dicho en términos más técnicos, un subajuste de los datos, o sea, de los datos, o un subajuste que produce el sistema a partir de los datos de entrenamiento. Voy a explicar esto con mayor detalle. Bueno, eso entre paréntesis genera desconfianza, pero voy a explicar con mayor detalle qué significa esto del sesgo estadístico o el underfit con un ejemplo para que se pueda entender cómo afectaría esto como a la práctica científica en un primer momento o en una primera aproximación. Y el ejemplo ya que yo traigo a colación es como, imagínense si se intenta predecir el crecimiento de la población de bacterias en un determinado periodo de tiempo, ¿ya? Y la realidad nos dice, o los datos nos dicen, que el crecimiento es exponencial. Sin embargo, si yo ocupo un algoritmo de inteligencia artificial basado en regresión lineal, por ejemplo, y no en uno más adecuado, me va a dar un desajuste, no, un subajuste, dicho más técnicamente, entre lo que predice el modelo y la realidad. Entonces, en vez de mostrar una curva, ay, no tengo mouse, así, en vez de mostrar una curva exponencial para predecir el crecimiento de las bacterias o la reproducción de las bacterias, me va a mostrar una curva lineal, ¿ya? Entonces, claro, un mal modelo para hacer ciencia nos puede llevar a malas predicciones. Y eso es algo que nadie querría, no es deseable. Pero bueno, pensando en que los modelos que se ocupan para hacer ciencia, al menos los más confiables, están auditados y estudiados, vamos a pensar que por el momento eso no es un problema, pero para la inteligencia artificial general en específico, no solamente se necesita como modelos que estén bien ajustados a los datos o que no estén desajustados, sino que se pide que los modelos tengan en general un buen equilibrio entre varianza y sesgo. Voy a explicar qué significa esto. Eh, el sesgo, bueno, como ya dije, mide cuánto se alejan las predicciones de los datos de entrenamiento real, ¿cierto? La varianza mide cuánto cambian las predicciones en función de los datos. O sea, es todo lo contrario, el sesgo. La varianza es cómo un modelo se
digamos, se adapta a los datos de entrenamiento. Por ejemplo, si yo tengo un modelo entrenado para la predicción del clima, va a estar inspirado en o adaptado a datos puramente climatológicos, digamos, y se va a ser experto en ese tipo de datos o en datos médicos, se va a ser experto en data médica para poder interpretar, procesar y generar predicciones en data médica, pero ese modelo, digamos, no va a ser generalista porque aprendió demasiado viendo un tema, así como nosotros los seres humanos nos especializamos en un tema cuando estudiamos mucho, idealmente. eh, claro, se va a quedar solo en un dominio de conocimiento, pero sin embargo no va a poder extrapolar ese conocimiento a otros dominios. Entonces, eso es un problema para el que quisiera hacer como modelo generalista en ciencia y modelos generalistas en general, aunque suene redundante. Entonces, claro, como iba diciendo, un modelo de IA con mayor sesgo sería más generalista en tanto capta reglas generales, pero carecería de especificidad. Entonces, es una relación inversa. El modelo generalista carece de especificidad y el modelo especialista carece de generalidad. Pero ya, hagamos en cuenta que eh, se pudiese, se pudiese superar ese desafío teniendo en cuenta que los modelos en ciencia son modelos especialistas, podríamos hacer cuenta que ese desafío se podría superar en el corto plazo teniendo la inversión, en cuenta, perdón, la inversión de la industria en inteligencia artificial general. Sin embargo, claro, para ejemplificar la anterior, claro, simplemente quería traer a colación como cierta clasificación de modelos de acuerdo a su grado de generalidad y especialidad, eh, que claro, ejemplos de modelos AlphaFold y AlphaZero son modelos científicos altamente especializados que para los autores de este paper superan el nivel de inteligencia de los seres humanos, entonces serían como inteligencias artificiales súper inteligentes, que se les dice ASI en inglés, serían súper inteligentes y claro, superan al ser humano así con creces en el dominio científico. AlphaFold es para predecir el plegamiento de las proteínas. eh, pero claro, son tan especialistas que en el fondo no carecen de generalidad y en cambio se supone que los Large Language Models como GPT o Gemini son suficientemente generalistas, pero no son eh, especialistas y carecen de profundidad. Entonces, tampoco son generales como en un sentido ideal, ya que carecen de profundidad y, y claro, son superficiales en el fondo. Bien, entonces, bueno, pero asumiendo que se pudieran como resolver estas dificultades, eh, vamos a ver como uno de los usos o vamos a ver en qué campos se podría usar o ya se usa la IAG, que de acuerdo a ciertas predicciones ya estamos bastante cerca de la IAG, si no al ladito. Eh, hay hay predicciones que dicen que estamos más cerca, que va a llegar el 2030, hay gente que dice que va a llegar el próximo año, hay gente que dice que ya llegó la inteligencia artificial general. Bueno, en fin, pero ¿para qué se ocupa la inteligencia artificial o la inteligencia artificial general? En el ámbito científico, bueno, como les decía, para la predicción del plegamiento de proteínas, para el descubrimiento de fármacos, para la predicción del clima, para el diagnóstico médico, para la decodificación de la actividad cerebral, comunicación científica y un gran etcétera. O sea, lejos el campo donde más donde más han tenido resultados y han sido productivos los modelos de Machine Learning ha sido en las ciencias biomédicas especialmente, o sea, la ciencia en general, pero especialmente las ciencias biomédicas. Am, bueno, y bueno, esto redunda en lo mismo. La única información nueva que traigo acá es que, bien, para evitar, o sea, una propuesta para evitar
esta como dicotomía entre los sistemas generalistas y los especialistas sería básicamente embeber muchos sistemas, o sea, sí, embeber o unir. Ay, ¿qué hice? ¿Ven bien o...? Ah, ya. Ah, ahora sí. Ya, pues, perdón. Eh, una propuesta para implementar la creación de inteligencias artificiales generales sería embeber o unir muchas arquitecturas distintas o muchos modelos distintos, más modelos que arquitecturas, unir muchos modelos en una sola arquitectura computacional para que, eh, digamos, logren la complejidad necesaria para alcanzar el nivel de profundidad y generalidad ideal. ¿Ya? Bueno, esto repite lo que ya he dicho. Entonces ahora voy a pasar a ver las implicaciones que tendrían modelos realmente generalistas, tanto en las ciencias como en la cultura. Eh, bueno, como es difícil predecir la llegada de cuándo va a llegar la inteligencia artificial general o si va a llegar, pese a que muchos lo han hecho. em, sí se han hecho trabajos o investigaciones que se han ocupado de ver cuáles han sido las consecuencias de los modelos avanzados de inteligencia artificial en el ámbito científico, como este reporte eh, maravilloso hecho eh, eh, hecho en conjunto con una universidad norteamericana y una universidad, la Universidad de Shanghái. Olvidé qué universidad norteamericana era, pero este reporte eh, acuña un término que es como un término paraguas, que es la AI for Science, no me equivoqué, que básicamente se refiere a como enunciar las características que tiene como la IA impulsada, la IA para las ciencias que se ha impulsado en los últimos años, ¿no? Entonces, eh, bien, esta, esta, este reporte dice primero que nada que como los núcleos del desarrollo en inteligencia artificial son, primero que nada, los agentes autónomos y los modelos de lenguaje natural, que con GPT-4 y GPT-5 han avanzado a este carácter de agéntico, en el que ya los sistemas gozan de un gran nivel de autonomía, cosa que de alguna manera los acerca a la generalidad, porque para muchos teóricos uno de los requisitos de la generalidad es la autonomía. Y por otro lado, la inteligencia encarnada, que básicamente supone como un cuerpo robótico y capacidades sensoriomotrices para implementar la acción y la toma de decisiones de los sistemas. eh, y las interfaces cerebro-computadoras que tienen aplicaciones, o sea, como que diluyen nuevamente la frontera entre las tecnologías digitales y el ámbito biológico, eh, lo que estrecha aún más la brecha entre inteligencia artificial e inteligencia artificial general. Entonces, con esas proyecciones, digamos, eh, se hipotetiza en este reporte que habría un cambio de paradigma eh, impulsada impulsado por la inteligencia artificial en la práctica científica, donde los métodos tradicionales de hacer ciencia, que están basados básicamente en la observación inductiva o la generación de hipótesis inductivas, se mezclan con el modelado teórico y el aprendizaje automático para
para automatizar de alguna manera los procesos que llevan a la generación de conocimiento, a la generación de ciencias, porque a diferencia de lo que antiguamente eran los software computacionales, la inteligencia artificial no solamente se ocupa para analizar datos, sino que reconfigura la estructura epistemológica de la ciencia, eh, haciendo como una especie de hibridaje entre los modelos teóricos, los software computacionales y la observación empírica. ¿Ya? Y esto es muy interesante porque hay una automatización mm, mucho más que parcial, pese a que ahí sale parcial, pero es mucho más que parcial, sino que es una automatización casi total de los procesos y las prácticas científicas. Aunque todo esto bien puede tener mucho de propaganda, obviamente, pero no deja de ser interesante que ya porque fue un reporte publicado por Nature, entonces vale la pena observarlo. Bueno, entonces sigo. En el marco de las AI for Science, el papel de la IA se amplía hacia el papel de un agente cognitivo. Nuevamente el término agente suena fuerte, eh, ya que es capaz de generar por sí mismo y generar y verificar hipótesis científicas. ¿Ya? Esto quiere decir que no solamente la IA se limita a la fase de análisis empírico de los datos, sino que reproduce todo el ciclo epistémico, se dice más específicamente. O sea, se automatiza la observación, la inducción, la hipótesis, la prueba y la validación. ¿Ya? Y, y esto es porque básicamente los sistemas artificiales son tan buenos en encontrar patrones en los datos o hacer relaciones que nosotros los seres humanos, por muchas limitaciones, no podemos hacer, que en el fondo acá los sistemas guiados por tecnología basada en datos puede encontrar sus propias hipótesis, ¿ya? Ah, claro, y esta modalidad como de data driven, que viene, debe venir de data driven, que es hipótesis guiada por datos, se introduce la modalidad model driven, que es el conocimiento que emerge de la interacción de los datos y los modelos sin que exista una hipótesis previa. Entonces, claro, las ciencias funcionan generando hipótesis, después la hipótesis se prueba y después se valida, digamos, ese resultado. Pero estas inteligencias artificiales estarían generando inferencias abductivas automatizadas. Una inferencia abductiva es una inferencia que pasa del consecuente al antecedente, es decir, yo tengo estos datos y a partir de ese dato, de este conjunto de datos, generé una hipótesis, una independencia parcial del conocimiento a priori, porque como dije antes, estos sistemas pueden encontrar ya relaciones que nosotros los humanos no somos capaces de ver empíricamente, por tanto el conocimiento a priori ya no tendría mucha cabida, digamos, y un desplazamiento del criterio de entendimiento hacia el criterio de una predicción eficaz, lo cual claramente puede ser éticamente cuestionable, pero básicamente alude al hecho de que si el sistema hace predicciones exitosas, si el sistema, el modelo de inteligencia artificial hace predicciones exitosas, eh, no importa que no se pueda entender o no se pueda explicar cómo funcionan sus algoritmos. Eh, y bueno, eso es algo, un tema para tratar aparte, pero sí es problemático. Eh, bueno, entonces ahora creo que esto tendría como consecuencia, primero que nada, una reorganización de la práctica científica, porque si los modelos de IA son capaces de generar hipótesis, probarlas y validarlas, ¿cuál sería el rol del científico o científica en un escenario altamente automatizado? Una pregunta que surge.
Y creo que extrapolando las conclusiones de un paper que cité anteriormente, pero que es un paper que escribí yo en conjunto con unos colegas, o unos colegas conmigo, el burro por delante, eh, en el que dicen que en el fondo la automatización va a traer una reorganización de las tareas y en la demanda de empleos o puestos de trabajo. Aquí con las ciencias podría pasar lo mismo, ya que finalmente no es que no se vayan a necesitar científicos, pero las habilidades que se van a requerir para la práctica científica probablemente van a ser otras. Quizás ya no va a ser tanto analizar o recopilar datos. Yo creo que recopilar datos sí, pero analizar datos, generar hipótesis, etcétera, etcétera, quizás no tanto, sino que ya lo que se va a volver más necesario, incluso obligatorio, sería el uso competente y más que competente de sistemas de inteligencia artificial, el uso y la calificación en dominio de tecnologías. ¿Ya? Bueno, y ahora paso a hablar sobre los impactos de la inteligencia artificial general en la cultura. Hay un paper del 22 de Scripter que dice que hay una cantidad de habilidades típicamente humanas que no serán automatizadas por la inteligencia artificial y que son las consideradas las típicamente humanas, como las disciplinas humanísticas, especialmente la filosofía, la literatura y las artes. Pero como les contaba anteriormente, si el proyecto de crear inteligencia artificial se cumple, yo creo que esta afirmación se vería de alguna manera como eh, se iría por la borda, porque en los sistemas de inteligencia artificial, al ser por definición sistemas generalistas, o sea, que abarcan como todos los dominios del conocimiento, también se podrían automatizar las disciplinas humanísticas, la filosofía y las artes. Sobre todo si consideramos el auge de la inteligencia artificial agéntica que ha surgido con los nuevos modelos de lenguaje natural como GPT-5, que en el fondo son modelos de razonamiento que revisan sus ideas y que a cada prompt, digamos, le dan miles de vueltas y pueden tirar como miles de outputs de- a partir de un solo prompt. eh, Creo que eso ya queda muy en entredicho, la afirmación de Scripter, digamos. Eh, Entonces, si nos enfrentamos a un escenario donde la IAG como que abarcaría básicamente todos los dominios del conocimiento humano o de las habilidades humanas, no solo las prácticas científicas o que están más vinculadas a habilidades de pensamiento exacto, de reconocimiento de patrones, etcétera, etcétera, sino también como las habilidades más creativas y más abstractas como las artes. eh, yo creo que es muy posible que nos enfrentemos a un escenario donde las autorías ya se diluyen en la medida en que la creatividad individual entra en crisis, sobre todo si cedemos nuestra agencia o nuestra capacidad de hacer cosas a sistemas de inteligencia artificial. Yo me imagino que ustedes deben conocer más que yo autores que se han centrado específicamente en estudiar estos temas. A mí me parece muy interesante para que los discutamos más adelante. Eh, bueno, para terminar, ¿no? Ya voy cerrando.
en estos escenarios, lo que se ha propuesto en el fondo ha sido como básicamente también un cambio de paradigma, pero un cambio de paradigma en la educación, que es como la AI Centered, eh, no, bueno, es IA, inteligencia artificial centrada en el ser humano, la que claro, además de imponer la educación o la capacitación en inteligencia artificial, en el uso de inteligencia artificial en los currículums humanistas, también fomente el pensamiento crítico y las habilidades creativas de tal manera que las personas que se dedican a las humanidades y a la cultura en general, digamos, no queden completamente desplazadas por el surgimiento de la inteligencia artificial. Eh, bueno, entonces las conclusiones es que, bueno, antes de pasar a la discusión, las conclusiones es que yo creo que tarde o temprano la inteligencia artificial general va a llegar, es solamente una cuestión de tiempo, hay que superar como ciertos problemas técnicos, pero eh, independiente a lo que, a cuál sea la idea, porque hay ideas filosóficas como más profundas sobre si implica conciencia o no implica conciencia que exista inteligencia artificial general, que creo que va a llegar en algún momento y que si llega, digamos, se va a producir como un cambio de paradigma en todos los ámbitos del conocimiento y que ese cambio de paradigma a su vez va a implicar o va a necesitar de una reorganización de todo lo que es la formación y la educación de, bueno, de todas las personas. Formación escolar, formación universitaria, etcétera, etcétera. Así que bueno, muchas gracias. Eh, Aquí termino. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Anja, de verdad. Muy, muy buena tu presentación, muy interesante. Siento que muchas de las cosas que dijiste detonan muchísimos problemas y muchísimas preguntas que nos hemos estado haciendo en este seminario y que yo creo que para discutirlas todas tendríamos que agendar como otra sesión, porque hay muchísimo, muchísimo, siento yo al menos, de lo que hay que hablar. Voy a comenzar haciéndote una pregunta, mientras el público también puede ir levantando la mano y prepararse para si quieren participar. La primera pregunta que yo te quería hacer de tu presentación es, ¿cómo te posicionas personalmente o desde tu investigación, cómo te posicionas en la relación humano-máquina? Es decir, ves, claro, estaríamos hablando de la IA general, ¿no? ¿Cómo ves como una simbiosis, como una externalización tipo Stigler, ¿no? ¿O verías una relación ya quizás más poshumana o transhumana? No sé, ¿cómo estás viendo tú ese vínculo humano-máquina o si es realmente ya en ese punto de la IA general? ¿Sería posible pensar en esos dos términos humano-máquina o ya nos quedaría obsoleta el léxico para ello? Con eso quería iniciar. Gracias por la pregunta, Gerson. Está muy interesante. Mm, es que me quedo pensando en si realmente los términos humano-máquina ya están obsoletos. Quizá Eh, puedo complementar un poco, ¿sí? sí, bueno, Para ser como más claro en lo que quiero expresar. Por ejemplo, hoy día con la IA que tenemos actualmente, que como tú bien señalaste, es una IA más especializada que hace tareas específicas o tipos de razonamiento específico, existe como una suerte de tranquilidad hasta cierto punto, aunque igual se ha generado muchísimo pánico y miedo, etcétera. Pero igual existe cierta tranquilidad con el hecho de que la IA depende de nuestro input. Es decir, nosotros damos un input, un prompt, pedimos algo y ahí es donde la IA trabaja un poco, ¿no? En esto que tú propones de la IA generativa, la máquina sencillamente haría todo el proceso, ¿no? Digamos, desde las motivaciones de por qué pensar o hacer algo hasta el propio proceso de hacerlo, divulgarlo, compararlo, extrapolarlo, etcétera.
Entonces, ahí, ¿cómo te imaginas tú nuestra relación con la IA, ¿no? Seremos, ¿qué cantidad de agencia tendremos? Claro. Sería ya una total y absoluta relación poshumana, no lo sé. Yo tampoco lo tengo claro, por eso quizá lo planteo. O sea, bien, yo creo que no depende. La pregunta que me hace la considero súper compleja porque, claro, no depende como únicamente de llegar y hacer como una definición analítica de qué entiendes tú por humano, qué entiendes tú por máquina, entonces veamos cómo se relacionan los términos, sino que en el fondo depende de un problema estructural más amplio, que para mí es el tema regulatorio. Porque yo creo que, a ver, te pongo en un escenario A. Si en el escenario A la IA no se regula, nos precipitamos estrepitosamente, si se puede decir así, si se puede decir así, no, o nos precipitamos, mejor dicho, a perder como todas nuestras capacidades de agencia. Porque si la IA no se regula, van a ser completamente omnipresentes y en el fondo nosotros vamos a estar básicamente a merced de lo que el mercado decida sobre la incorporación de la IA a nuestras vidas. Ahora bien, si la IA se regula y se regula con conciencia y con ciencia también, yo creo que sí en el fondo se podrían mantener los límites entre lo que es la máquina y el humano. Pero si no, creo que nosotros mismos perdemos el riesgo de maquinizarnos a nosotros y volvernos como siervos de la inteligencia artificial, por muy marxista que suene. Pero, pero sí, creo que es un escenario altamente probable y bueno, mencionaste transhumanismo. El transhumanismo a mí no me llama la atención para nada en ese sentido. Creo que es como un voladero de luces, digamos. No creo que sea posible como un aumento de nuestras capacidades. Por el contrario, como que las investigaciones demuestran que las capacidades humanas como que se disminuyen así con tanto acoplamiento con entornos virtuales. Eso. Vale, muchas gracias. Tengo otras, pero voy a dejar que el público también participe. Lucía Ramírez había levantado la mano. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, súper. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Quería hacer la siguiente consulta, porque cuando hablamos de la inteligencia artificial general, estamos hablando de una inteligencia que es mucho más potenciada que lo que conocemos hoy en día, ¿cierto? Es una mucho más agéntica que lo que hoy en día es, con pequeños prompts capaz de, o sería capaz, se pronostica que sea capaz de realizar tareas eh, dando respuestas, generando autoaprendizajes, ¿cierto? Que en estricto rigor debiese ayudar a todas las áreas. Sabemos que siempre hay malos usos, pero dejando de lado esa parte, ¿cierto? Eh, Debería ayudar a las ciencias, bueno, y a todas las áreas, porque en realidad el uso de la inteligencia artificial es transversal, ¿cierto? Está abarcando en todas las áreas. Yo por mi lado soy abogada, ¿ya? Y también evidentemente se está introduciendo porque nosotros somos un poco, automatizamos varios temas, los escritos, las sentencias, etcétera, ¿ya? Pero hay un punto que es que en el fondo lo que llama tanto la regulación que tenemos, bueno, de la UNESCO, la próxima regulación que tengamos en Chile, que ya tenemos un proyecto de ley de regulación de inteligencia artificial que ya está en discusión parlamentaria, ¿cierto? Tiene que ver con que nunca debemos dejar que sea la inteligencia artificial la que decida por nosotros, porque finalmente la inteligencia artificial tiene que ser un medio donde somos los humanos los que las controlamos, los humanos los que tenemos que verificar la información, y este contexto apunta a eso desde tu perspectiva como filósofa, ¿no? ¿Cómo generamos desde una perspectiva, bueno, y vi que la charla estaba desde la parte de sociología, creo, de la Universidad Católica,
cómo en el fondo generamos conciencia desde el usuario, porque finalmente la inteligencia artificial en sí misma no tiene conciencia, no tiene emociones, no dice, oh, lo que estoy generando es bueno o malo, sino que somos nosotros los que estamos encargados de gestionar y, como tú bien decías, de regular el uso de la inteligencia artificial. Entonces, desde la perspectiva de cómo funcionamos un poco como sociedad, etcétera, ¿qué crees tú o qué propondrías tú, perdón, como una, desde el aprendizaje o educación de los usuarios de la IA, o no sé? Esa es mi pregunta. Mm. Em, bueno, gracias por tu pregunta, Lucía. Interesante. Eh, pero, a ver, es que mi perspectiva frente al tema es bastante distinta. Yo creo que como en la cadena de responsabilidades, en torno al uso o a la regulación de la inteligencia artificial, como que ahí el usuario es el último eslabón de la cadena. Creo que la cadena de responsabilidades tiene que ir primero para las corporaciones de IA, segundo ya para los desarrolladores, para todos los actores como involucrados en la cadena productiva de la inteligencia artificial, antes que el usuario. El usuario final, no es que yo sea una, ¿cómo se dice?, pesimista o detractora de la raza humana, pero creo que en el fondo si tú tienes sistemas de inteligencia artificial que son lanzados sin ninguna regulación al mercado, ¿ya? Y que en el fondo los únicos que regulan eso, o sea, la única, el, vas viendo los impactos que tiene eso por ensayo y error, por así decirlo, en la sociedad. Creo que es de una responsabilidad tremenda. Entonces, es como, ¿cómo le vayas a pedir tú al usuario que se haga responsable por cosas que él finalmente no tiene ninguna participación más que en el uso? Yo creo que, claro, o sea, todos somos en cierto punto responsables de nuestros actos y deberíamos tratar de informarnos, de no ceder nuestros datos a diestra y siniestra, de tener como conductas de ciberseguridad básicas, ¿no? O practicar un autocuidado en entornos cibernéticos básicos, pero en último término, o sea, yo creo que la responsabilidad es de los de arriba. O sea, si no se parte por una regulación estructural así como más amplia, no creo que nosotros los seres humanos a pie como que tengamos mucha injerencia en el asunto. Esa es mi perspectiva. O sea, autocuidado sí, pero responsabilidad no. No sé si No, no, te si entiendo. respondí. Sí, te Muchas, entiendo, no, te entiendo, porque de hecho pasa mucho con lo, no sé, voy a decir una tontera quizás, pero cuando uno va a jugar una aplicación y te piden ciertos datos y te dicen que van a utilizar tus datos, si tú no aceptas, no te dejan usar la aplicación, digamos. Entonces, Claro. entiendo, o al menos entiendo que por ahí va tu respuesta, sí, sí te entendí. Muchas gracias. muchas gracias, Lucía. Bueno, si no hay otra pregunta, yo tengo varias más dudas que te quería plantear. Me interesa mucho lo que dijiste de la ciencia y la IA generativa. Eh, Nosotros sabemos ya hace mucho tiempo, ¿no? Sobre todo Foucault lo dijo ya hace muchos años, la relación entre ciencia, verdad y poder. Eh, con un posible escenario de la IA generativa en el marco científico, cómo crees tú que impactaría la relación entre las corporaciones dueñas de las IA y la verdad o el saber científico? ¿Crees que habría un nuevo giro o más bien sería una agudización del problema que ya Foucault, bueno, Foucault se lo dio un poco a las instituciones, ¿no? A la academia, a las instituciones de poder, al Estado, etcétera, pero en este caso estas corporaciones Silicon Valley, ¿no? Y etcétera, ¿crees tú que tendrían una injerencia mucho mayor en lo que entendemos por ciencia o en cómo hacemos ciencia, etcétera? Mm, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Em, lo he leído también, eh, no recuerdo dónde, pero o sea, cuando lo leí me hizo mucho sentido. Que, claro, en el fondo, porque, a ver, los que hacen los modelos son las corporaciones.
Los modelos te entregan un producto y si, no sé, pues yo soy una universidad y necesito un modelo para neurociencia, pues, ser un modelado del cerebro. Eh, el modelo viene listo. Entonces, bueno, también hay científicos que hacen sus modelos, pero tienen un nivel de calificación bastante más alto por lo general. Ya, pero en fin, la corporación es la que me entrega el modelo. Y pasa lo mismo em, con los sistemas de defensa, que actualmente en Estados Unidos, bueno, y en China también, eh, que las empresas, o sea, de este vínculo estrecho entre la empresa y el Estado está muy afiatado. Entonces, es lo que la tecnología concierne, ¿no? Entonces, claro, en el fondo la empresa tecnológica le puede llegar a vender un sistema de defensa al Estado y en el fondo ahí, bueno, el Estado claramente tiene la culpa por adquirir el modelo, pero en el fondo a lo que voy es que la responsabilidad hacia los dueños de las corporaciones tienen mucha responsabilidad. O sea, son actores así como muy importantes en, en la generación del conocimiento de cualquier producto, en el fondo. Claro, eso sería, yo creo que muy complejo, ¿no? Porque ¿dónde quedaría la epistemología o la filosofía de la ciencia? ¿O dónde quedarían las rupturas científicas cuando no provienen de pensadores, sino de corporaciones? Ese yo creo que hay un problema ahí bien importante, Mm. que igual está un poco presente en cómo se hace ciencia hoy en día, porque sabemos la relación entre ciencia, tecnología y mercado, pero finalmente el papel que ha tenido siempre la filosofía y sobre todo la filosofía de la técnica y la epistemología en cómo se crean nuevos paradigmas y cómo se rompen ciertas creencias y gracias a eso de pronto la propia ciencia ha cambiado sus puntos de vista, ¿no? Entonces, hablaríamos de una sustitución de ese proceso por una automatización y una visión más corporativa de lo que debe o puede pensarse con sus sesgos, ¿no? Yo creo que a eso apuntas también cuando hablas de la IA general en la ciencia, porque ya sería a cargo, digamos, de todo el proceso científico tal y como lo conocemos, ¿no? Mm. Mira, es una consecuencia de lo que dije que la verdad es que no había vislumbrado. Eh, pero en primera instancia me atrevería a decir que sí. Me atrevería a decir que sí. Sí. Vale, vale. Y en la cultura, que es ya lo que más me convoca quizá por mi área, ¿no? Mm. Sí, sin duda que el problema de la autoría ya hoy día es bastante fuerte. Es un problema que, digamos, vuelve a traer preguntas antiguas, ¿no? ¿Qué es la autoría? ¿Qué es el autor? En este caso, yo he analizado obras donde autores humanos hacen sus trabajos artísticos a través de una IA. Entonces, muchas Claro, veces más que preguntarnos qué porcentaje de trabajo humano versus qué porcentaje de IA hay allí, nos preguntamos más bien en las consecuencias culturales de ese trabajo en conjunto, ¿no? Y de cómo nuestra percepción de lo que es cultura o arte va cambiando con el avance de la técnica. Justamente porque la técnica en el mundo del arte siempre ha estado presente, pero no como una problemática directa en sí misma. Y ahora la IA lo que ha hecho es que ha hecho resurgir el problema de la técnica en el arte. Y claro, claro. en lo humano y en lo no humano, justamente en medio de estas producciones. Ya culturalmente creo que estamos atravesando mucho de lo que tú observaste para la general. Yo creo que ya está sucediendo con estos grandes modelos de lenguaje, sobre todo, ¿no? Y con los generadores de imágenes también estamos viendo una serie de problemas. Por ejemplo, el carácter homogéneo de estas producciones, porque tú tomas un motor generador de imágenes y le pide de pronto que haga algo al tipo Estudio Ghibli o no sé, Guillermo del Toro, y él como que imita ciertas estéticas a partir de su base de datos, pero claro, busca como una visión homogénea del arte y de la imagen. Y entonces ese ya es un problema bastante presente en el mundo de las artes. No sé si Anja quieres agregar algo más o si hay alguna otra pregunta por parte del público.
Yo al menos no quiero agregar nada más. Yo, yo tengo una pregunta, eh, que, bueno, lo primero que al momento cuando escuché el nombre de la charla como sobre la inteligencia artificial general, me sorprendió mucho el término, principalmente por una, no sé si deformación de las fuentes de información que consumo, pero sí que efectivamente mucha gente y que siente que al menos ese concepto tiene mucho de marketing y por lo tanto pone en un poco en duda el posible desarrollo de una inteligencia con con ese nivel de como de generalidad. Igual entiendo que también aquí una cuestión de hipótesis de qué pasaría, cómo se desarrolla la ciencia y todo eso, pero lo que quería preguntar era sobre ¿cuáles ves tú que actualmente son las capacidades, las facultades, por decirlo de otra manera, de la inteligencia artificial actual que son los más como bloqueos para el desarrollo de una inteligencia artificial de esa envergadura? Tomo como, por ejemplo, que ha sido súper interesante leer el rol que tiene el tema de la memoria actualmente como un atolladero del desarrollo de la inteligencia artificial, en particular como para su aplicación dentro de tareas complejas, que en el caso cuando uno tiene que uno puede desarrollar un prompt, ese prompt se procesa, se trabaja y después uno estimula una conversación con la inteligencia artificial y uno puede llegar a un prompt. Perfecto. Pero una de las cosas que más he visto, o sea, que he leído interesante con respecto al tema de la memoria, es que el desarrollo de forma autónoma de esa tarea, hoy en día sí es un atolladero porque una inteligencia artificial que trabaje de forma automática con el prompt y que trabaje durante horas, días o semanas, es uno de los mayores problemas porque principalmente una de las derivaciones o una de las causas, por ejemplo, que he escuchado de por qué se producen tanto de estas como alucinaciones o estos delirios medio místicos que tiene la inteligencia artificial es precisamente porque el prompt original está constantemente contaminado por todo lo que va recibiendo la información de la conversación. Entonces, la persona en estas historias que se escuchan en las noticias de una persona que se enamoró de su chatbot y que le cuenta que es un genio en las matemáticas, que descubrió una hipótesis, da lo mismo el caso, pero que sí, que generalmente se ocurre dentro de una conversación muy extendida con una misma inteligencia artificial y que la memoria empieza a ser contaminada y que por lo tanto su nivel de fiabilidad como para eh, entregar resultados eh, objetivos o resultados útiles eh, va decayendo. Entonces, resumiendo la pregunta, era como, ¿qué habilidades o qué facultades tú crees que son los mayores atolladeros para alcanzar esa inteligencia artificial general? Buena, Tomás, gracias por la pregunta. Bueno, la media pregunta, pero lo que tú señalas, el ejemplo que tú diste es sobre los modelos Transformers, es sobre los Large Language Models, esos modelos están basados en arquitecturas Transformers y que sí, tienen una memoria limitada. Ujú. Más que tener una memoria limitada, tiene una memoria que va seleccionando, por así decirlo, distintos pedazos de una conversación y mientras más grande sea la conversación, no te va a seleccionar todos los pedazos, sino que solamente te va a seleccionar los pedazos más relevantes. Claro, Eh, entonces, obviamente que se puede equivocar al no seleccionar los pedazos más relevantes y quizás en el intertanto puede inventar y pegarse una alucina, ¿no?
Ujú. Eh, pero ya. Bueno, y una cosa sería, claro, el error de sistema o la alucinación, otra cosa sería también como el usuario que, que pucha, que le pasa que está todo el día chateando con un GPT. Y por otra parte, claro, tú apuntaste a cuál era la limitación, no sé, esa era la Claro. pregunta, ¿no? ¿Cuál era Ujú. la limitación como actual que yo veía para crear IAG? Y si está en la memoria. Bueno, es que, a ver, la IAG, como traté de dejar como representado en la charla, es un proyecto bastante antiguo, que claro, se le suele asociar con una estrategia publicitaria, pero en verdad no es tan así. O sea, bueno, la inteligencia artificial nació en parte por una estrategia para ganar inversores, para lo cual tenía que hacer un poco de publicidad, ¿no? Para financiar la investigación, pero también nació como un proyecto genuino de investigación que intentaba comprender la mente humana. Claro. Entonces, Ah, eh, bien, hay modelos como teóricos, obviamente, que están basados en teoría de la mente, a su vez, que intentan de alguna manera replicar muchas funciones humanas, como la memoria, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, hay algo en donde short-term memory, long-term memory, eh, pucha, a ver, asociación, en fin, todo lo que se te ocurra en la psicología cognitiva. Entonces, todos los proyectos apuntan como por eso decía yo, como que requieren arquitecturas complejas, como de redes embebidas. Es decir, que cuando tú te imaginas un sistema de inteligencia artificial general, no es un puro modelo, son Mm. varios modelos así como juntos, de tal manera que logren eh, replicar una mente, lo que Claro. claro, o sea, tendrías que juntar a GPT con Gemini, con no sé, vos, que son Large Language Models, con que es un robot, con capacidades sensoriomotrices, con cámaras, con quizás otro tipo de red neural y así suma y sigue. Claro. Entonces, claro, ya, sí. Ahora, respondiendo a la pregunta corta, lo que creo que yo le faltaría, no sé por qué se acercó esto, lo que creo que les faltaría sería conciencia. O Ujú. sea, y ese es mi tema de investigación. Para lograr generalidad, yo creo que les faltaría conciencia, porque creo que la conciencia fenoménica reside en la quinta esencia de la flexibilidad en el razonamiento, que es lo que nos caracteriza a nosotros como seres humanos. Que Ujú. la flexibilidad es lo que otorga como eh, la flexibilidad otorga como la capacidad de transitar entre los dominios, según yo. Entonces, claro, la conciencia es como otro derrotero de cabeza para los ingenieros, ¿cachai? En inteligencia artificial, porque eh, tienes como los que se preocupan de diseñar inteligencia artificial general por una parte y los que intentan hacer conciencia artificial por otra. eh, Pero claro, yo creo que para lograr generalidad se necesitaría conciencia, entonces ahí se vinculan los dos proyectos. No sé Mm. si eso se entendió. Sí, Eh, sí. ya, eso. Y eso, claro, yo creo que se necesita conciencia, más que memoria, más que... Porque Mm. lo de la memoria ya está más o menos resuelto. Quizás no tanto, pero sí, depende del modelo. Claro, pero tomando desde ese punto de vista como de esa mezcla que finalmente o sea, esa mezcla de sistemas, porque efectivamente de el procesamiento de percepción que se ha desarrollado por distintas partes, también el tema de crear un sistema que pueda cumplir esa función de memoria a largo plazo, a corto plazo, pero claro, como que efectivamente, como lo dices tú, no se trata de como desarrollar un modelo que pueda cumplir todas esas funciones y que tenga esa diversidad de aplicaciones, sino como un conjunto de modelos que pueda responder a la diversidad y heterogeneidad que significa el cerebro humano, que tiene esa flexibilidad de sistema.
Entonces, para sumarme a la conversación y ya para ir cerrando, IAG sería igual para ti a conciencia, serían equivalentes. Y hablaríamos entonces del evento, el famoso evento de singularidad para ti. Eh, no, no es necesariamente lo mismo, porque la singularidad, hasta donde entiendo, como que refiere a un fenómeno en el que no solamente como que surge este ser singular consciente artificial, sino que también eh, como que, como que se reproduce como en la sociedad, ¿o no? Tiene sus propios medios de existencia, tiene conciencia, es autónomo, etcétera. Ah, sí, en cierto sentido, sí. Ya. Pero, o sea, es que yo no, en verdad no sostengo una tesis tan fuerte, ¿Mm? como que ahí tendría que ponerme más técnica en filosofía de la mente, como que planteo como una simulación de conciencia en vez de Mm, una conciencia así como subjetiva, con sentimientos internos y qué sé yo, una simulación. ya. Esa palabra creo que es clave, ¿no? Simulación o emulación de conciencia, yo creo que es clave ahí, ¿no? Que muchas veces ya hay como ciertos delirios humanos que lo ven, incluso, ¿no? En lo que decía Tomás, hay personas y han habido estudios que muestran cómo las personas, la IA la actual, en su programación, digamos, cortés o complaciente con el usuario, alimenta los delirios y alimenta las paranoias, etcétera, de las personas que se obsesionan con ella. Y las personas llegan a ver incluso una conciencia o una simulación de conciencia en el chatbot, ¿no? Entonces, hay ahí también lo que tú dices que creo que es fundamental, pero también están los imaginarios de nosotros, que estamos del otro lado, cómo nos enfrentamos a eso, ¿no? Y cómo la cultura también nos ha llenado de una serie de visiones sobre la IA y la conciencia, desde el cine, la literatura, terroríficas, posapocalípticas, distópicas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Anja, nuevamente. En nombre del Instituto de Sociología y del Núcleo FAIR, te agradecemos enormemente por la charla de hoy. Estuvo muy, muy interesante. No habíamos hablado de IA generativa en todo el año, IA generativa, perdón, IA general en todo el año. Y fue muy interesante ver esta arista, ¿no? O esta problemática. Y bueno, gracias también a Tomás y a todos y todas las que estuvieron y participaron. Tal y como dice en el chat, se va a hacer un video de YouTube para registros, para quienes quieran consultar esta sesión y las anteriores. Así que bueno, buenas tardes y muchísimas gracias.